Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante. Le voy a regalar unos segundos para que usted lo busque. ¿Lo tiene? ¿Seguro? ¿Seguro que no es Mateo? Bien, Juan capítulo 6, versículo 1. Leemos la Sagrada Escritura en nombre de Jesús. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Amén, amén. Por favor, levante una mano y haga conmigo esta declaración: Señor, yo necesito tu consejo, y yo dispongo mi corazón para oír tu voz. Yo pido que tu palabra produzca los cambios, los movimientos que yo necesito. Abre los ojos de mi entendimiento para yo comprender tu verdad, y levanto mi fe para creer a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, quiero hablarles por unos minutos acerca de la fe. El mensaje que voy a compartir lleva como título un examen de fe. Diga conmigo: un examen de fe. En este púlpito hemos hablado bastante acerca de la fe, y la hemos identificado como una prioridad, como una base sobre la cual Dios trae y trabaja todo lo que tiene para nosotros. La Biblia lo establece claro, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe implica una acción de acercamiento. Esto nos habla de obediencia a su palabra y de caminar con su espíritu. Pero cuando nosotros hablamos de un examen, en el sentido general, un examen se presta para conocer, para investigar, para evaluar, pero también los exámenes sirven para ubicar a una persona en una posición. Esto sobre todo en el plano laboral, en el plano académico. Los exámenes son pruebas, y las pruebas cumplen con una función. Lo hacen en el reino de Dios y también en algunas áreas de la vida. Las pruebas sirven para aprobar, pero también sirven para desaprobar. De manera que cuando hay un examen, alguien es calificado o alguien es descalificado. Cuando digo que los exámenes sirven para ubicar, es porque las pruebas que Dios permite, no las que nosotros provocamos, sino las que Él permite, sirven para ubicar nuestra fe. En la Biblia aparecen categorías de fe. Hay fe débil, hay fe fuerte, hay fe pequeña, hay fe grande. Cuando Dios nos da una prueba, nos permite una prueba, esta va dirigida sobre todo es a la fe. Cuando usted ve que su familia está atravesando una situación, más que Dios probar su familia, Dios está probando la fe de su familia, o por lo menos de algún miembro de la familia. Cuando pasa algo en sus finanzas, más que Dios probar su economía, Dios está probando la fe que usted tiene. En todo lo que Dios permite, la fe está siendo trabajada. Es la Biblia la que dice que la fe tiene que ser probada.
dice que es necesario que así como el oro es probado por el fuego, la fe también debe ser probada para que cuando Cristo venga la halle en alabanza, gloria y honra. Es decir, que las pruebas de la fe, la intención que traen de parte de Dios no es desaprobarnos, sino aprobarnos. Entonces, la desaprobación, ¿quién la produce? Dios. No, la producimos nosotros. Antes de que llegue una prueba para nuestra fe, apunte eso, Dios prepara nuestra fe. Se lo voy a repetir. Antes de Dios permitir una prueba a nuestra fe en cualquier área de su vida, Dios va preparando nuestra fe. El problema es que algunos de nosotros no le prestamos atención a los preparamientos de la fe. Y esto creo yo que es por un asunto de mentalidad. La mayoría de nosotros, en cuanto a solución y problemas, tenemos una mentalidad, y esto es hasta cultural. La mentalidad que tenemos es de corregir, no de prevenir. Mayormente nosotros procuramos corregir cuando hay un problema. Sin embargo, cuando vemos a Dios, Dios habla de prudencia, y la prudencia no anda corrigiendo, sino previniendo. La prudencia nos habla antes de que las cosas ocurran para mal. De hecho, la definición de las principales de la palabra prudencia es la virtud de prevenir el mal o el peligro. Esa es una definición principal de prudencia. De manera que la prudencia no es correctiva, sino preventiva. Y cuando Dios nos va preparando en la fe, Él nos está previniendo para lo que viene. Porque Él mismo dice en su palabra que Él no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podamos soportar. Si la Biblia dice eso, es porque ninguna prueba que Dios trae o que Dios permite viene sin aviso. Hay señales que nos van diciendo viene una prueba. Así como cuando usted ve señales de que va a llover, hay señales, pero para eso usted tiene que estar en el Espíritu. Cuando usted está orando bien, cuando usted está guardando su comunión en la santidad, cuando usted está participando del programa de la obra del Espíritu, que implica oración, la palabra, comunión, congregación, cuando usted se mantiene en este ambiente, usted puede oír la voz de Dios. Pero cuando usted se va descuidando, su oído espiritual, que tiene que ver con el corazón, se va como cerrando a la voz de Dios. Y usted puede caer en el error de interpretar que es que Dios no lo ama, que es que Dios no le habla. Sin embargo, es que nosotros nos vamos descuidando y nos vamos cerrando el corazón hacia la voz de Dios. Pero antes de llegar a una prueba, Dios suele inquietar nuestro espíritu para que oremos más. Dios suele motivarnos para que nos levantemos si hay una condición de descuido. Es más, Dios hasta aviso nos envía con sueño. Nos envía avisos con una prédica un día que usted viene. Nos envía avisos con una profecía, con un mensaje. Algo Dios usa en usted o en otro para irlo preparando para ese momento de prueba. Porque la idea de la prueba que Dios permite, según dice la Biblia en Pedro, no es que usted sea desaprobado, sino que sea aprobado. Pues lo dice, que la fe debe ser probada, y dice ¿para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. No dice para que queme el examen, dice que es para que usted pase el examen. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es una prueba? Una prueba es algo que Dios permite. Es una situación que Dios permite, una eventualidad, una circunstancia, un suceso, pero que trae consigo un propósito, como ya lo he explicado. Ahora, dentro de esos escenarios que se presentan de las pruebas, se manifiestan muchas cosas.
Las pruebas sacan muchas cosas a la luz. Así como cuando nos examinan médicamente en el cuerpo, que salen muchas cosas a la luz y nos dice, ese dolor que a usted le da en la cabeza, lo que usted tiene tal cosa. Usted no lo veía a simple vista, pero el examen lo sacó a la luz. Ese dolor de barriga que siempre te da, se debe a que tú tienes un parásito tal y tal. Fíjese que usted no lo sabía, pero el examen lo sacó a la luz. Las pruebas sacan cosas de nuestro corazón, cosas que hay ahí escondidas de nuestro temperamento, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, cosas que hay ahí muy ocultas que nosotros a veces ni conocemos, que podemos reaccionar de esa manera, que podemos hacer tal o cual cosa, pero las pruebas se prestan para eso. Las pruebas entonces nos van ubicando, nos van calificando, o nosotros en ella nos vamos descalificando. Donde nosotros leímos, yo he entendido que hubo una prueba de fe, porque de hecho nosotros leímos en el versículo 6 que el Señor dijo esto para probarles, porque Él sabía lo que había de hacer. Fíjese que dice que Él sabía. En otras palabras, la prueba no era para Dios saber. ¿Usted entendió el texto? La prueba no era para Dios saber. Mire cómo dice, verso 6. Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Entonces la prueba no era para Dios saber algo. Ya Él sabía todo y sabía lo que había que hacer. Ahora entonces, ¿para qué era la prueba? La prueba era para que se manifieste un Felipe y para que se manifieste un Andrés. Y esto nos da un modelo de fe. Los discípulos, que son estos a los que Jesús está probando, estaban dentro de un ambiente de trabajo. Ellos estaban trabajando en el reino de Dios. Ellos estaban en la labor de predicar el evangelio. En eso estaban. Ese era el ambiente que ellos tenían. Ahí no estaban desayunando, ahí no estaban haciendo una zanja. No, ahí estaban en los asuntos del reino, predicando el evangelio. Pero como el reino de Dios tiene una obra integral, el Señor no solo se preocupó por el espíritu y el alma de la multitud, sino también por el cuerpo. Y esto habla de la obra integral. Diga conmigo, integral. A Dios le interesa que usted crezca y que sea beneficiado en esta nueva vida, en su alma, en su espíritu y en su cuerpo. Amén. ¿Está conmigo? En tal sentido, el Señor les dice, ¿y de dónde le vamos a dar de comer a todas estas personas? Está mostrando una preocupación. La multitud tenía ya mucho rato, tiempo, recibiendo el mensaje, pero espiritual. Y tenían hambre. Jesús pregunta, tira al aire esto, y está diciéndole a ellos, quiero que ustedes me colaboren, quiero que me den ideas, quiero que me den recursos, quiero que ustedes participen de la solución. Y esto es maravilloso, porque a nosotros nos han vendido una idea de que Dios es que hace todo. Y ciertamente Dios es que hace todo, pero Dios usa medios en su dinámica. Y en los medios entramos usted y yo. De manera que Dios hace todo, pero hay cosas de las que Dios hace donde usted tendrá que participar. Y aquí el Señor está invitando a sus discípulos diciéndole, quiero que participen. Denme una idea. Pregunto, ¿de dónde le vamos a dar de comer a todas estas personas? El primero que responde, según el evangelio de Juan, que es el único que da esos detalles de Felipe y Andrés, Felipe responde, maestro, pero ni siquiera 200 denarios dan para darle de comer a todas estas personas. Cuando él habla de 200 denarios, está hablando del pago de 200 días de trabajo. Oiga eso, con un denario se le pagaba a una persona un día de trabajo. 200 denarios, reitero, eran 200 días de trabajo, el sueldo de 200 días. Felipe está diciendo en su cálculo que eso no da para darle pan, para darle de comida a todas esas personas. Realmente en el plano humano la matemática de Felipe no se está equivocando, porque es real. No daba para 5,000
hombres, sin contar mujeres y niños. Se estima que había más de 10,000 o 12,000 personas. El problema de Felipe era en qué frecuencia él estaba ubicado. Felipe estaba en la frecuencia natural, pero el que le está hablando a él, Felipe sabe de memoria que es Dios hecho hombre, que es el Todopoderoso y que le había demostrado en otros escenarios que para él no hay nada imposible. Amén. Entonces, lo que Felipe le está respondiendo al Señor es una respuesta de imposibilidad. Diga conmigo, no se puede. Felipe le está diciendo: maestro, suena bien tu interés, pero suelta eso, que no se puede. Nosotros no podemos llenarle la barriga a todas estas personas. Nosotros no tenemos la capacidad de saciar la necesidad de todas estas personas. Recuerde que más adelante, dentro de este mismo ambiente, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. De manera que yo puedo hacer una figura representativa con este escenario. El pan de vida es el Señor. Nosotros somos los discípulos que debemos alimentar el alma de la gente que se pierde, que es la multitud, con el pan de vida. Él está disponible, pero Él nos invita a nosotros a participar de esta obra de salvación, de esta obra de reconciliación. Felipe, como discípulo, está representando un tipo de creyente. Es el tipo de creyente que no entiende, no asimila que las imposibilidades que se ven en el plano terrenal son oportunidades para la manifestación de la posibilidad que trae el poder de Dios para nosotros. Amén. Bienaventurado el que agarre eso. Esto quiere decir que van a venir situaciones en el trabajo del reino, van a venir momentos y escenarios donde usted y yo como iglesia, como discípulos, nos veremos incompetentes. Diremos: nosotros no podemos con este barrio, nosotros no podemos con la problemática que ataca a esta comunidad, no podemos con las fuerzas espirituales, no podemos con los pecados que de antaño atan las familias, atan los matrimonios, atan la juventud de esta comunidad. Y es más fácil ubicarse con Felipe, desinteresarse del trabajo, seguir ahí esperando que el Señor haga algo sin mi participación y decirle: Señor, si tú quieres, tú sabrás cómo, pero no se puede. Este barrio no puede cambiar, esta familia no puede cambiar. Esa es una mente de imposibilidad, pero es un quemado en el examen de la fe que Dios está trayendo. Es decir, que estamos reprobando de lo que Dios espera de nosotros. Amén. Ahora bien, Felipe no fue el único que respondió. Aquí nosotros encontramos una segunda respuesta. La segunda respuesta fue la de Andrés. Andrés no entró como Felipe. Felipe entró diciendo: no se puede. Ni siquiera nuestro mayor esfuerzo. Cuando él habló de 200 denarios, él estaba queriendo decir: si nosotros nos esforzáramos, quizás llegáramos a tanto, pero aún nuestro esfuerzo es imposible para esta solución. Ahora, Andrés le dice: aquí hay un muchacho con 5 panes y con 12 peces, y pregunta: ¿será esto suficiente para tantos? Él no dijo que no se puede. Él le está preguntando al que puede: esto que yo estoy identificando, ¿puede servir? Mire la diferencia entre Felipe y Andrés. Andrés dice: no se puede. Felipe dice que no se puede. Andrés sabe que es difícil, por eso lo pregunta, pero dispone algo. Lo que él dispone no es suficiente, pero él entiende que puede servir para algo. Los 5 panes y los 2 peces no dan para toda esa gente, porque ellos están en un plano humano. Felipe dice que no, que 200 no dan. Pero ¿de dónde le viene entonces Andrés? Si Felipe acaba de decir en el grupo que 200 denarios de pan, que no eran 2 panes ni 5 panes, era un buen número de panes. ¿De dónde viene Andrés? Si Felipe acaba de calcular que 200 denarios de pan no dan, ¿por qué él entonces viene y dice: aquí hay 5? Pregunta a la sala:
¿De dónde le sale a Andrés decir con 5 panes que lógicamente no dan? Decirle al Señor, bueno, aquí hay 5 panes y hay 2 peces. Diga conmigo, eso hablaba de la fe de Andrés. Lo que pasa es que Andrés sabía algo, que lo poco de nosotros puesto en manos del que todo lo puede es suficiente. Que nuestras manos no es suficiente. Nuestra poca capacidad no es suficiente. Nuestra poca fuerza no es suficiente. Nuestra poca experiencia no es suficiente. Pero cuando ponemos o disponemos lo poco nuestro y le decimos, Señor, quizá lo mío no dé para tanto, pero aquí está. Aquí está, Señor. Y me gusta la dinámica, porque en la dinámica no solo sale Andrés, que es quien propone, sino que sale alguien anónimo, un niño, que a lo mejor para él era la comida del día. Y para que aparezca a la disposición, alguien tuvo que sacrificar lo único que tenía. No hay una iglesia dispuesta para servir al Señor si no entra en sacrificio. Algo usted va a tener que sacrificar para poderle decir al Señor, aquí está mi poco tiempo, aquí están mis pocas habilidades, aquí está mi poca fuerza, pero aquí está. Yo no voy a decir que no se puede. Si tú crees que puedes usar lo poco que yo tengo, aquí lo pongo en tus manos. Amén. Amén. Impresionantemente, cuando los 5 panes y los 2 peces llegaron a las manos del Señor, hasta ahí llegó la incapacidad. De la incapacidad vino la abundancia. Y no solo le dio de comer a todos, sino que sobró. Amada iglesia, nosotros, así como ellos tenían una multitud, tenemos una multitud de necesidades que nos rodean. Necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades físicas, económicas que nos rodean. Nosotros somos un grupito, como 5 panes y 2 peces ante la población de más de 300,000 habitantes del municipio de Los Alcarrizos. Nosotros somos un grupito que estamos dispersados en los diferentes puntos de este municipio. Uno dirá, nosotros somos muy pocos, nosotros no podemos, nuestras capacidades no son muchas, pero yo vine a despertar la mentalidad y la fe de Andrés en 2 o 3 en este día. Yo no sé cómo usted vivirá, si usted vivirá como Felipe o si usted vivirá como Andrés. Los Felipes dicen, pastor, yo no puedo. Pastor, es imposible. Pastor, eso no va a cambiar. Pero los Andrés dicen, pastor, yo no puedo todo el día, pero yo puedo 2 horas. Pastor, yo no puedo estar por completo, pero yo puedo estar un momento. Pastor, yo no tengo mucha experiencia, pero lo poco que yo sé, aquí lo pongo en sus manos, porque vamos a conquistar la multitud que Dios nos ha entregado. Amén. 2 tipos de creyentes: el creyente Felipe y el creyente Andrés. Felipe dice, ni haciendo lo máximo que hagamos podremos. Andrés dice, con esto poquito, ¿tú crees que se puede? Uno le dice que no a un gran esfuerzo. Otro le dice, es posible con un pequeño intento. El Señor, cuando nos manda a hacer algo, ya Él sabe lo que va a hacer. Mírelo ahí, verso 6, léalo cuantas veces usted pueda. El Señor les preguntó, ¿cómo le daremos de comer? Así suele hacer el Señor con nosotros. Y en situaciones personales, en situaciones de la comunidad, como que llega esa pregunta, ¿y qué tú vas a hacer como hijo de Dios? ¿Y qué tú vas a hacer como iglesia? Y yo no sé usted, pero a veces nos sentimos impotentes, a veces nos sentimos incapaces y caemos en la incredulidad de Felipe y decimos, Señor, no se puede. Pero lo que tú no te imaginas es que cuando el Señor te pone a hacer algo,
o te manda a hacer algo, Él sabe lo que va a hacer. En otras palabras, el Señor no está inventando con ninguno de nosotros. El Señor no está improvisando con ninguno de nosotros. El Señor no está experimentando al ministerio o experimentando a un llamado contigo. El Señor sabe cuando te llama o te manda a hacer algo, lo que Él va a hacer. Lo que pasa es que lo que el Señor va a hacer no se ve de entrada, sino en el camino. La fe no ve comenzando, la fe ve caminando. Se lo voy a repetir, la fe no ve comenzando, la fe ve caminando. El problema de muchos de nosotros es que no queremos arrancar hasta que no veamos. Y Dios te dice, comienza sin ver. Comienza con 5 panes y 2 peces y verás mi obra sobre eso poco que tú tienes. Camina con lo poco que tú tienes y lo verás multiplicado en el camino. Y no puedo terminar sin decirte, lo que Dios ha puesto en ti, aunque poco, en sus manos tiene capacidad de alimentar multitudes. Un solo de nosotros, con el pequeño potencial que tiene, en las manos de Dios, es suficiente para cambiar un hogar. Es suficiente para cambiar el aula de una universidad, de una escuela. Es suficiente para cambiar, iluminar, transformar un área laboral. Uno solo de nosotros. Lo que pasa es que nos vemos como Felipe. Tenemos mentalidad de Felipe, de imposibilidad. No se puede. Lo que yo tengo no da. Lo que yo puedo lograr tampoco da. Lo que pudiéramos alcanzar no da. Y preferimos no hacer nada. Pero hay que pasar a la mentalidad de Andrés. Es la mentalidad de la posibilidad. Es la mentalidad que dice, es verdad que poco, pero algo va a pasar. Algo Dios puede hacer. Y en el camino algo se va a manifestar. Algo se va a multiplicar. Yo le hablo a una o a un Andrés. Camina con lo poco que tú tienes. No lo dejes escondido. Ese es otro problema. Que hay Andrés que tienen los panes y los peces escondidos. No, usted tiene que hablarlo. El Señor no adivinó dónde estaban. Andrés tuvo que decirlo. Hable lo que usted tiene. Deje de esconder en el miedo lo que usted tiene. Diga, pastor, iglesia, yo tengo 5 panes. Yo tengo 2 peces. No es mucho, pero aquí está. Aquí está. Póngase sobre sus pies. Dios está probando nuestra fe, iglesia. Nuestra fe está recibiendo un examen. Y usted tiene que entrar en el ambiente de la fe. Usted tiene que entrar en el ambiente de la fe, porque algo Dios está construyendo. Si su fe es muy poca, usted debería hablarle al Señor de su fe y decirle, Señor, ayuda mi fe, ayuda mi poca fe, ayúdame, porque parece que estoy quemando el examen. Si usted le dijo al Señor, no se puede. Si usted le dijo al Señor, mi esfuerzo no es suficiente, hoy ubíquese con Andrés. Hoy diga, Señor, quiero sacrificar mis panes y mis peces. Aquí los pongo en tus manos para que tú completes lo que yo solo, lo que yo sola no puedo hacer. Señor, voy a caminar aún en este escenario de imposibilidad, porque algo tú vas a manifestar. Alguien tiene que sacar a la luz lo que tiene. Alguien tiene que sacar del escondite lo que tiene. No lo esconda. Sácalo. No crea que es poco. En sus manos es suficiente. Espíritu de Dios, yo ruego a ti esta encomienda. Encomiendo a ti, Señor, los anónimos que tienen pequeñas soluciones en las manos. Esos anónimos que no pueden salir al frente, pero tienen pequeñas soluciones, para que tú los lleves al sacrificio, que puedan sacrificar lo que tienen. Oro por los Andrés, para que los Andrés salgan a la luz. Los que saben decir, tengo poco, pero tengo algo.
Yo no sé si da, pero aquí está lo que tengo. Yo no logré muchas cosas, pero aquí está lo que he logrado. Lo pongo al servicio, lo pongo a la disposición. Algo el Señor va a hacer con tus 5 panes y con tus 2 peces. Algo el Señor va a multiplicar. Algo el Señor va a saciar. Una multitud recibirá el pan. Una multitud recibirá el pan en el nombre de Jesús. Que el nombre de Jesús. Termino aquí. En el milagro de la viuda de Eliseo, yo aprendí que hay milagros que surgen de la nada, pero hay milagros que necesitan lo que tú tienes como materia prima. Hay milagros que se van a manifestar a partir de lo que tú tienes, y este fue uno de ellos. Hay cosas que Dios va a hacer que no la va a hacer sin ti. Hay cosas que Dios va a hacer que tú eres el escogido para Dios hacerlo. Hay cosas que Dios va a hacer que va a usar Él lo que tú tienes. Y eso es un alto privilegio, que el Señor haya visto lo poco que tenemos para hacer lo grande que Él va a hacer. Así que yo le hablo a los Andrés que están aquí por última vez. Andrés, saca lo que tú tienes, manifiesta lo que tú tienes. No creas que es poco, es todo lo suficiente para el Señor hacer lo que Él va a hacer. Andrés, ¿dónde están tus panes? Andrés, ¿dónde están tus peces? Di que lo tienes, manifiéstalo, revélalo, porque Dios va a usar lo que tú tienes. Padre, ayúdanos a no ser como Felipe, sino a ser como Andrés. Que en medio de este tiempo de tanta sequía en el mundo, de tanta inseguridad y de tanta dificultad en la tierra, tu iglesia pueda sacar lo que tiene, y tú que todo lo puedes, lo uses para tu gloria y sobreabundar sobre la necesidad de la multitud que nos rodea. La multitud muere de hambre. El pan y los peces están en la iglesia. Solo la iglesia tiene el pan que sacia la sed del alma de este mundo. Ese pan es Cristo, Señor nuestro. Así que no limites ese pan, porque en el don que tú tienes, en la gracia que tú tienes, hay una porción de ese pan que Él va a utilizar para hablarle y resolver en la multitud. Padre, gracias